Estamos acá con el ministro Bocardo y el ministro Grau, ministro del Trabajo y ministro de Hacienda, junto a mujeres y hombres, personas mayores, y también, bueno, nuestras autoridades de trabajo y del Ministerio, Secretaría General de Gobierno. Quiero recalcar algo que dijo el presidente, porque es muy gratificante que desde Chile podamos señalar que cumplimos algo que parecía imposible y lo hicimos con un acuerdo transversal que costó mucho sacrificio, mucho esfuerzo, pero que puso en el centro la voluntad del entendimiento pensando en nuestras personas mayores. Efectivamente han sido años, décadas de postergación, de relego, muchas veces de abandono de nuestras personas mayores. Han vivido por mucho tiempo en la incerteza y hoy día por primera vez se empieza a materializar de manera cierta una reforma previsional que busca al menos dos cosas. Uno, aumentar las pensiones de nuestros actuales jubilados y jubiladas que se encuentran acá presentes. Y en segundo lugar, aumentar las de quienes hoy día están cotizando y también necesitan la certeza de que en un futuro van a recibir una pensión digna por sus años de esfuerzo. Y estamos haciendo este punto de prensa y hemos recorrido también nuestras autoridades del Ministerio del Trabajo, con nuestras autoridades regionales, todas las regiones del país, para informar a nuestros compatriotas de qué se trata la implementación de la reforma previsional. Porque creemos en la participación, porque creemos en el diálogo y porque creemos que es importante el derecho a la información, ¿no? Que manejen a cabalidad la información y entiendan los pasos que vienen hacia adelante de esta reforma. En primer lugar, señalar que el aumento de la PGU que empieza a pagarse hoy hasta el 16 de septiembre a 250.000 pesos cubre un universo de alrededor de 800.000 personas. ¿Por qué? Porque no solamente aumenta a los que actualmente reciben una PGU de 224.000 pesos, sino que también a personas que no estaban, a pesar de tener 82 años de edad o ser mayores de edad, no estaban recibiendo la PGU. Estamos hablando, por ejemplo, de los que tienen pensiones de reparación, las de las leyes de reparación como Valech, y van a recibir por primera vez la PGU, o aquellas personas de Dipreca, Capredena, que son alrededor de 5.000 personas también, que van a empezar a recibir el diferencial para alcanzar esta base de los 250.000 pesos de aporte solidario desde el financiamiento del Estado. Estamos también hablando de los que reciben aporte previsional solidario de invalidez, la pensión básica solidaria de invalidez, que en conjunto suman otras 300.000 personas. Y obviamente los subsidios de discapacidad, que son alrededor de 43.000 personas. Eso es el primer aumento. El segundo aumento es un poco más universal. Aquellas personas que reciben la PGU, pero que también están recibiendo una pensión autofinanciada y que no están en este rango de edad, pero sí están pensionados, ¿no? Y eso va a producirse en el mes de enero. ¿Con qué? Con el aumento de este aporte o la creación de un aporte adicional, que es un beneficio por años cotizados para mujeres desde los 10 años cotizados, para los hombres desde los 20 años cotizados. Y además un beneficio adicional para las mujeres por expectativa de vida, para que no siga siendo un castigo para las mujeres de nuestro país el hecho de vivir más, sino que sea un reconocimiento a través de las pensiones. Luego, el 2026, el mes de septiembre, sigue el próximo aumento de la PGU a 250.000 pesos para personas de 75 años y más. Y termina el 2027, también el mes de septiembre, para el aumento de la PGU para personas de 65 años y más. Pero en el intertanto, como les decía, también hay un reconocimiento a través de ¿qué? De este financiamiento que se crea a través de la Seguridad Social para reconocer el esfuerzo de nuestros adultos y adultas mayores y también reparar estas discriminaciones odiosas y absurdas que pervivieron por mucho tiempo en nuestro país contra las mujeres por vivir más. Esperamos, por lo tanto, que esto a nivel de información gruesa puedan ayudarnos a difundir a los medios de comunicación, y ante también cualquier duda, aquí están nuestras autoridades y, por cierto, el Ministerio del Trabajo, que junto a su Ceremi en todas las regiones van a estar informando día a día lo que implica y en qué consiste esta importante reforma previsional. Los dejo ahora con el Ministro del Trabajo y procedemos a las preguntas. Muchas gracias por su tiempo.
Muy buenas tardes. Estamos muy contentos porque el día de hoy le podemos decir al país que cumplimos con llevar la PGU a los 250.000 pesos, que era una promesa de gobierno, del gobierno del presidente Boric. Cumplimos en que ese umbral, ese pilar no contributivo permita que todas las personas, independientes de sus trayectorias, independientes de cómo les fue en la vida, puedan tener un piso de dignidad. Pero también hicimos algo inédito, que es incorporar la cotización de los empleadores, que es desde el año 81 que no contribuían en un sistema de seguridad social. Esto es fundamental para, de manera gradual, ir mejorándole las pensiones a los futuros jubilados y jubiladas a partir de un sistema que incorpora la solidaridad y la cotización de los empleadores. En tercer lugar, también señalarles que a través de un alza de las cotizaciones a las cuentas individuales, mejorarle las pensiones a los actuales jubilados no era posible. Y por eso era fundamental incorporar la solidaridad que va a permitir reducir y eliminar esa brecha por expectativas de vida que castigaba a las mujeres, pero también reconocer los años cotizados de todas las personas que contribuyeron al sistema y que desde el mes de enero van a poder tener hasta un máximo de 2,5 UF de mejora concreta y real a sus pensiones. Finalmente, también esta es una reforma que reconoce a todas aquellas personas que por un sistema, por un mecanismo injusto, todas las personas que recibían leyes de reparación no podían acceder a la PGU y que el día de hoy van a poder hacerlo justamente gracias a la reforma. Esta es una reforma que está en pleno desarrollo, que está constituyendo un nuevo sistema, un seguro social. Tenemos una serie de leyes que van a permitir completar la reforma, que estamos trabajando de la mano mancomunadamente con el ministro de Hacienda, con el ministro Grau, pero también transmitirle a la ciudadanía que los beneficios van a poder activarse en tiempo y forma. Los invitamos también a informarse para saber exactamente en qué momento y en qué beneficios le van a tocar a cada una de las personas en la reforma de pensiones.cl, pero también darle la tranquilidad a la ciudadanía que efectivamente este acuerdo, un acuerdo amplio en que participaron la gran mayoría de los partidos políticos, tanto de gobierno como de oposición, hoy día estamos trabajando para que se construya este sistema de seguridad social y nos permita construir un piso de dignidad, reconociendo una vida de esfuerzo y de trabajo a todos nuestros pensionados y pensionadas. Buenas tardes a todos los presentes. Ministra Vallejo, la pregunta es para usted. Hoy día no solamente el gobierno está celebrando este aumento de la PGU y los pensionados también, sino que la oposición, el candidato José Antonio Casas, algunos días lanzó la campaña Te amo PGU. Hoy día la candidata Matei hizo una actividad especial para celebrar el aumento de la PGU, donde el eslogan de la actividad es la PGU es grande y es nuestra, señalando que fue creada en el gobierno del expresidente Sebastián Piñera. ¿Se está usando esto con fines electorales? Y se lo pregunto porque si hubiese sido tan de la idea de todos y tan fácil sacarlo, no hubiese costado una reforma una década. ¿Se está utilizando esto de esa forma? Mire, yo lo que le puedo decir desde el gobierno es que la verdad sea dicha, el acuerdo que permitió que hoy día nuestro país tenga una reforma de pensiones que está en pleno proceso de implementación y que busca aumentar dignamente las pensiones de nuestros jubilados y jubiladas, fue un acuerdo que se logró con los parlamentarios oficialistas y de Chile Vamos. No así con los parlamentarios del candidato Kast, sí con los parlamentarios y parlamentarias de la candidata Matei. ¿Ya? Y hay que reconocer eso, porque es la realidad. Tuvimos una sistemática oposición de los parlamentarios de la derecha más radical en el Parlamento, no solamente en la reforma previsional, sino que en otras reformas y en otras leyes que ustedes bien conocen, salario mínimo, 40 horas, entre otras. Y por eso es sorprendente que desde la candidatura de Evelyn Matei se celebre también este avance. Costó muchos años sacar adelante una reforma previsional. Yo quiero recordar que fue Bachelet, lo intentó, no lo logró. Luego vino el segundo gobierno de Sebastián Piñera, lo intentó, no se logró. Ambas situaciones, por distintas razones, no hubo acuerdo. Y recién en nuestro gobierno se logró porque empujamos incansablemente un acuerdo con la oposición y todos cedimos. Y todos hoy día, quienes participamos de ese acuerdo, podemos celebrar el fruto de este esfuerzo. Y lo celebramos no por nosotros, lo celebramos porque
están aquí las personas mayores contentas porque por primera vez les empieza a reconocer de verdad sus años de esfuerzo y de entrega al país. Esa es la buena política y, por lo tanto, independientemente del contexto electoral en el que estamos, ¿no? Hay que decir lo que es cierto, lo que es real, lo que es verdad. Quienes aprobaron la PGU, quienes aprobaron la reforma previsional con todos sus componentes, fueron los parlamentarios del oficialismo en conjunto con los parlamentarios de Chile Vamos, de una parte de la oposición, pero no de todas. Sí, y solo preguntarle si es que hubo algún intento de acercamiento de realizar esta actividad conjunta con la oposición, porque en su momento cuando se promulgó la ley ellos no quisieron venir cuando fueron invitados. Mire, nosotros la verdad es que esto es una convocatoria que se realiza desde Presidencia para los Adultos y Adultas Mayores, independientemente de que nosotros estamos recorriendo el país desde el Ministerio del Trabajo, es decir, como gobierno, para informar en distintos eventos aquello, y en ellos siempre se invitan a todos los parlamentarios, ¿no? Independiente del color político, porque entendemos que esto es un esfuerzo mayoritario que se gestó desde, obviamente, la calle, porque son nuestros adultos mayores los que hicieron la marcha de los bastones, los que nos convocaban en territorio empujando una reforma previsional, pero que también se gestó en el Parlamento gracias a muchos parlamentarios que hoy día siguen en el Congreso Nacional. Vamos a dar una pausa para que las personas mayores puedan ingresar, ya que hace mucho frío, y continuamos con el punto de prensa. Muchas gracias. Muchas gracias. Ya, ministra, ministros, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes. Buenas tardes. Al gobierno le quedan 6 meses y entre las tareas que le quedan está la tramitación del presupuesto que le va a tocar administrar al próximo gobierno. Y con eso como argumento, el candidato José Antonio Kast ha dicho que no van a ir mostrando todo lo que se busca hacer en un eventual gobierno suyo y no ha dado mayores detalles de cómo se va a financiar la mejora a las pensiones que él pretende eliminando el préstamo de los trabajadores al Estado. Les quería consultar, ¿tiene base esto que él anticipa sobre el presupuesto? Si el ministro Grau también nos puede complementar esa parte. ¿Y tiene viabilidad de enfocar parte del aumento de las pensiones a la discusión presupuestaria con cargo del Estado? Sí, solo le voy a pasar la palabra al ministro de Hacienda que lleva la ley de presupuesto adelante, pero solo señalar que hay un dicho bastante conocido, que es, cree el ladrón que todos son de su condición. La verdad es que proyectar acciones en otros son muchas veces parte de las propias acciones que las personas que acusan o instalan la sospecha son capaces de realizar. No hay más que agregar respecto a eso, ¿no? Y probablemente es porque todavía no sabe cómo va a financiar el reemplazo del pilar solidario, el seguro social, para el aumento de las pensiones por años cotizados o de compensación por expectativa de vida, ¿no? Y respecto a la ley de presupuesto, siempre una ley muy trabajada de manera muy responsable, pensando no solamente en el fisco, en la responsabilidad fiscal, sino que también en la responsabilidad social que tiene un gobierno para con sus compatriotas. Buenas tardes. Por supuesto que en un gobierno responsable como el nuestro, la ley de presupuesto, el proyecto de ley que vamos a presentar el 30 de septiembre, va a permitir financiar de manera adecuada todos los compromisos que se tienen desde el Estado, incluyendo los compromisos en materia previsional. A su vez es importante señalar que si uno eliminara una de las fuentes principales de financiamiento que existe para tener este pilar de seguridad social tal como ha propuesto el candidato Kast, no podría financiar el aumento de pensiones de 0,1 UF por año cotizado hasta 2,5 UF, que, para decirlo en términos bien simples, va a permitir que algunas personas aumenten su pensión en prácticamente 100.000 pesos. Y si alguien está proponiendo un camino distinto, lo responsable sería decir en detalle cuál va a ser ese camino distinto y cómo va a generar los acuerdos en el Parlamento para reemplazar este acuerdo que comentaba la ministra Vallejo, que, como bien se decía, fue un acuerdo que no solo se realizó con los propios del Gobierno, sino que lo realizamos en conjunto con Chile Vamos. Es un acuerdo que el país esperó por mucho tiempo, que permite mejorar las pensiones y, a nuestro juicio, no es responsable señalar que solo se van a eliminar las fuentes de ingreso, pero eso no va a generar ningún problema en materia de pensiones.
Buenas tardes. Ministro Bocardo, le quería preguntar por esta discusión que se reabre en torno a la idea de restar días de feriados para sumar días de vacaciones. ¿Qué tendría que ocurrir para que esto se discuta y bajo qué término? Bueno, lo primero señalar que como gobierno no está dentro de nuestras prioridades legislativas incorporar más días de feriado. Es común que para ciertas fechas, ciertos meses, se reabra esta discusión, tanto para los feriados a propósito de las elecciones, como también de ciertas efemérides que son importantes para el país. En ese marco nos parece que lo responsable, y lo hemos señalado para otras coyunturas, es que se abra un debate serio, tanto de los representantes de empleadores como trabajadores del gobierno, y a partir de ese diálogo, de esa discusión y de esos acuerdos, se proyecten potenciales modificaciones al respecto. Hace algunos meses atrás, a propósito de la coyuntura del feriado irrenunciable, nosotros como Ministerio del Trabajo, en ese momento encabezado por la exministra Jara, convocamos a empleadores a discutir sobre aquello y a trabajadores. En ese momento, lamentablemente, los empleadores no concurrieron, pero lo que nos parece responsable es que si el país va a dar una discusión al respecto, que sea con diálogo social y que no se presente días antes o semanas antes de una coyuntura, ya que efectivamente esto tiene efectos y además también tiene que ver con los descansos que tienen los trabajadores. Así que en ese marco, cualquier debate serio que debamos dar, lo queremos dar con empleadores y trabajadores y gobierno, pero no a propósito de la coyuntura mensual que muchas veces genera a propósito de estas propuestas que hemos conocido en el Congreso. Ministro, muy buenas tardes. Usted ayer adelantaba lo que va a ser el ingreso del proyecto de negociación multinivel al Congreso en el mes de octubre, un compromiso del presidente Gabriel Boric en su última cuenta pública. Preguntarle cómo adelanta que va a ser esta discusión legislativa, considerando que el sector privado se ha restado de esta discusión, algunas pymes también, y quiero citar textual lo que dice hoy el gremio del comercio detallista y turismo respecto de este proyecto, que significaría la muerte para un sector tan importante de la economía. Dicen que el empleo no se impulsa con una negociación ramal, ni tampoco con eliminar el límite de indemnización por años de servicio. ¿Qué le parecen este tipo de declaraciones, ministro? Bueno, primero señalar que como gobierno la preocupación que hemos tenido por el empleo ha sido permanente. Durante la pandemia desplegamos más de 2 millones de IFES laborales. Hemos abordado las distintas coyunturas de empleo a propósito de las emergencias climáticas, como también de lo que fue en su momento el cierre de la siderúrgica Huachipato. Y hoy día nos encontramos tramitando 2 proyectos de ley que son emblemáticos para reactivar el empleo formal y particularmente el empleo de mujeres, que son el proyecto de Sala Cuna para Chile, como también el subsidio unificado al empleo. Por lo tanto, con un foco sobre todo puesto en las pymes, es que hemos puesto el esfuerzo en la recuperación del empleo. El día de ayer, junto al ministro Grau y el ministro García, iniciamos un foro por la productividad y el empleo con trabajadores, empleadores, representantes de las pymes, y por lo tanto nos parece que esa es una preocupación que ha sido permanente y hemos demostrado con medidas concretas esta preocupación. Dicho eso, tenemos un compromiso que hemos conversado y con la CUT ampliamente, es parte de nuestros compromisos como gobierno. Nosotros estamos convencidos que fortalecer la negociación colectiva contribuye a discutir sobre productividad, sobre empleo, sobre reconversión productiva, sobre cambio tecnológico. Entendemos las preocupaciones que se han señalado los distintos actores, pero las vamos a discutir con esos actores precisamente en las instancias de diálogo social que tenemos abiertas, y será el Congreso, en el momento en que el presidente defina la presentación de este proyecto, es que se dé el debate en el espacio que corresponde, pero nos parece que es un debate legítimo y el país tiene que darle. ¿Cómo están, ministros? Buenas tardes. Ministra Vallejo, mi pregunta es para usted. Me gustaría saber cuál es el análisis que hacen desde el Ejecutivo a las palabras de la secretaria general del Partido Republicano, Ruth Hurtado, quien dijo que en gobierne y sea opositor, la izquierda va a tratar de derrocarlo, y además dijo que están preparando planes para enfrentar distintas emergencias y puede ser que la izquierda radical quiera nuevamente hacer un estallido social. No lo sabemos. ¿Cómo evalúan ustedes esas palabras que provienen de una dirigente política de oposición? Mira, es impresionante cómo algunos ven la paja en el ojo ajeno cuando tienen la viga en el propio. Es el pinochetismo en nuestro país que representan ellos los que han propiciado golpes de Estado y intenciones de derrocar gobierno. Entonces, francamente, no sé qué más respuesta se le puede dar, pero
Quizá hoy día estoy buena para los refranes, pero efectivamente lo que sucede es que algunos siguen proyectando sus propios males en los otros. ¿Quiénes han justificado permanentemente o reivindicado el golpe de Estado en nuestro país? Son ellos. Y jamás lo hemos visto ni negarlo, ¿cierto?, ni desentenderse de aquello, sino que hasta la actualidad, después de todo lo que ha habido en nuestro país, lo justifican, lo reivindican, ¿no? Quizá en contextos electorales ahora callan, pero la verdad es que ha sido la trayectoria de ese sector. Entonces, insisto, no se puede estar siempre mirando la paja en el ojo ajeno cuando existe una viga enorme en el propio. Ministra, quería preguntarle por nuevas críticas que se han dirigido a la gestión del exministro de Hacienda, Mario Marcel, que estamos de acuerdo que representa las 3/4 partes de la política fiscal del gobierno. Fernando Carmona dijo que hubo una mirada excesivamente conservadora del gasto, que hubo una mirada demasiado restrictiva sobre el gasto fiscal durante este gobierno y apuntó particularmente contra el superávit fiscal que el Ejecutivo alcanzó en su primer año de gobierno. Ese fue el superávit fiscal que el país logró después de más de una década, como usted celebró en ese minuto. Yo quería preguntarle si es que el gobierno defiende su gestión frente a estas críticas. El gobierno en reiteradas oportunidades ha defendido la responsabilidad fiscal. ¿Por qué? Porque nos permite también ser responsables no solo con los actuales trabajadores, trabajadoras, sus familias, sino que con los del futuro, ¿no? Para que existan los suficientes recursos para destinar a políticas públicas y no estar pagando intereses sobre deudas, ¿no? Eso es lo importante, ¿no? Por lo tanto, el equilibrio fiscal ha sido una política de este gobierno sin perder de vista las ayudas sociales y los acompañamientos a las familias trabajadoras, ¿no? Por eso hay dos resultados clave: la baja de la inflación, que es un resultado de la política fiscal responsable, pero también mejorando el poder adquisitivo de los trabajadores y trabajadoras, mejorando el salario mínimo, teniendo una reforma de pensiones. Es la política de responsabilidad fiscal la que nos ha generado las condiciones económicas para habilitar transformaciones profundas también en nuestro país. Y lo hemos dicho en muchas oportunidades, independiente de las críticas legítimas que puedan haber, las distintas opiniones y miradas, esto es parte de la política de gobierno y va a seguir siendo parte de la política de gobierno. ¿Se equivoca Fernando Carmona? Es que no se trata de miradas distintas que evidentemente no compartimos, porque la responsabilidad fiscal que se ha tenido va de la mano con la responsabilidad social del presente y del futuro de nuestros compatriotas. Hola, ministra, buenas tardes. El candidato presidencial en Bolivia, Rodrigo Paz, propuso legalizar vehículos robados que provengan de nuestro país, argumentando que negar su existencia dentro de Bolivia sería un grave error. Y en eso también desprendió un manto de dudas sobre Carabineros. Dice este candidato al balotaje presidencial de Bolivia que Chile debe preocuparse de por qué no puede proteger su frontera, y también desprende: ¿no será Carabineros los ladrones que están robando y poniendo esos productos en Bolivia? La pregunta que se hace el candidato al balotaje presidencial boliviano. ¿Qué se le responde desde el gobierno a esas declaraciones? Miren, nosotros como país siempre vamos a defender los intereses de nuestros compatriotas y de nuestra nación, ¿no? Y cuando hablamos de la defensa de los intereses de nuestros compatriotas y de nuestra nación frente a los temas migratorios, de seguridad, etcétera, lo hacemos también en diálogo multilateral, multilateral con los países vecinos, a nivel regional, no solamente bilateral, y eso es lo que vamos a seguir haciendo. Ahora, esto es una palabra de un candidato, de ninguna autoridad actual del gobierno, ¿ya? Y por lo tanto somos respetuosos obviamente de los procesos electorales que puedan tener y las implicancias que puedan tener, pero nosotros vamos a actuar en esto con mesura y seriedad. ¿El gobierno plantearía consecuencias para Bolivia en el caso de que avance en legalizar estos vehículos? Se lo pregunto porque hay diputados del oficialismo que así lo están solicitando. No voy a hacer política ficción respecto a aquello. Ministra, buenas tardes. Quería preguntarle sobre otra materia por 20 funcionarios de la Fuerza Aérea que terminaron sancionados con 3 días de arresto militar luego de que se negaran a abordar un avión Hércules con destino a la Antártica. Esto luego de que denunciaran malas condiciones en una de las naves C-130 de la FACH. ¿Qué se puede responder respecto de aquello? ¿Qué información tiene? Sí, obviamente la ministra de Defensa está encima de este tema en particular, pero quiero señalar, y como lo ha informado la propia ministra, es que las operaciones de la FACH se conducen con los máximos estándares que tiene la institución, ¿no? Y producto de estos hechos que fueron conocidos, que son casos definidos de indisciplina dentro de la institución, se aplican sanciones con 3 días de arresto para los uniformados, que es lo que procede bajo las normas y protocolos de la propia institución. Pero, ministra, indisciplina por plantear que hay un avión que no está en condiciones de operar.
son, insisto, son los estándares que tiene la propia institución. Bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Gobierno de Chile. Chile avanza contigo.